Bien, habíamos hablado sobre las medidas de estimación, ¿no? Bueno, parámetros de estimación más que medidas. Son parámetros de los cuales estamos dando vueltas sobre ellos, ¿no? Que son la media, la proporción y la varianza, solamente que desde diferente punto de vista. Muy bien, hasta ahora hemos hablado sobre el cálculo de estos parámetros en una población, porque también lo hay en dos poblaciones. Cuando hablamos en una población para la media, cumplimos ciertas características. En una proporción no tiene casi características que resaltar, ¿no? Solo conocer que viene desde la distribución de Bernoulli. En el caso de la varianza, tampoco las tiene. Lo importante es identificar el parámetro y conocer su interpretación, poder hacer esa interpretación. Cuando hacemos en una población es diferente que cuando la hacemos en dos. Me refiero a su interpretación. Entonces, cuando hacemos en una población, la interpretación se basa en el cálculo de ese valor, en el monto, en el valor que se encuentra ese parámetro, alrededor de un intervalo lógico, porque estamos en intervalos, es donde se encuentra el verdadero valor, ¿no? Si hablo de la media, estamos hablando que esa media poblacional se encuentra entre dos valores. Esa es su interpretación. Pero cuando ya estamos en dos poblaciones, ya no es lo mismo. La interpretación cambia. Porque cuando estamos en dos poblaciones, lo que estamos teniendo es, o queriendo hacer, es comparar, diferenciar, mostrar si hay cierta eficiencia o no la hay. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es para interpretar. ¿Me encuentro en dos poblaciones o me encuentro en una población? Cuando hay dos poblaciones y hay una diferencia, entonces lo que hacemos, hay que considerar que la respuesta que tengo, un momentito, por favor. ¿Ya? Entonces hay que considerar que la respuesta que obtengo en dos poblaciones va a dar lugar a una diferencia. La respuesta, una diferencia. Solo eso, una diferencia. No es el valor, eso es lo que quiero que encuentren de repente, valga la redundancia, la diferencia entre una población y dos poblaciones. ¿Ya? La interpretación no es la misma. En uno sí calculo el valor, en la otra no. No conozco el valor. Simplemente lo que conozco es cuánto de diferencia hay. ¿Cuánto de diferencia hay? ¿No? Alguien me puede decir de repente por ahí, profesora, entre el examen, el primer y el segundo examen tengo una diferencia de 4 puntos. Y entonces 4 puntos yo le diré que bueno, ¿no es cierto? Pero yo no sé si mejoró o empeoró. No sé si el primero qué nota tuvo, ni en el segundo cuánto tuvo. No sé si el primero es mejor que el segundo o el segundo examen fue mejor que el primero. No sé valores, solo sé de la diferencia. Y de eso hemos hablado con respecto al parámetro de la media. Y nuevamente se vuelven a cumplir varias condiciones, ¿no es cierto? Ya que debemos tenerlas siempre presentes al resolver un ejercicio que se vincula con la media. Ahora nos toca hablar de la proporción.
Y entonces la proporción no tiene muchas restricciones, ¿no? La proporción no tiene muchas restricciones. La proporción es única y de eso vamos a hablar, ¿ya? Entonces, cuando estamos frente a dos poblaciones, cuando estamos frente a dos poblaciones, vamos a tener muestras de cada población. Muestra 1, muestra 2. ¿Qué más vamos a tener? Proporción también. La proporción muestral de la primera población y la proporción muestral de la segunda proporción. ¿Qué más vamos a tener? La variable o la característica propia de la proporción, porque ¿cómo voy a sacar una proporción si no conozco la característica de qué me está hablando? No sé de qué me está hablando. Entonces debemos tener en cuenta que para todo intervalo, para todo intervalo de confianza, ya sea de la media o de la proporción, hay que considerar la diferencia de esos estimadores. Se llaman estimadores, en este caso van a ser estimadores puntuales porque van a aproximar, voy a estimar, y estimar es una palabra que tiene varios significados, ¿no? Uno de ellos va a ser una aproximación. Estimar también es tener cierto afecto, ¿no es cierto? Eso hemos aprendido que es estimar. Pero también estimar es aproximar, es calcular, es conocer el valor próximo. Y eso es desde nuestro punto de vista. ¿Qué más debo conocer? Debo conocer el error de estimación, porque sigo en eso, en estimación, ¿no? El error de estimación o el error de muestreo. Pero este error tiene dos términos con los que trabaja. Dos términos. El producto de coeficiente, este es el coeficiente, en el nivel de confianza 1 menos alfa medios. También le pueden decir en la probabilidad 1 menos alfa medios. Pero ese es el coeficiente. ¿Qué más debo tener? Debo tener el error, ¿sí? El error estándar de la proporción. Pero para diferenciarlo, por eso aparece este sombrerito en la letra sigma, ¿no? El error estándar de la proporción en la diferencia de las proporciones muestrales. En la diferencia. No es que multiplicando está. No, eso es simplemente una característica de esta expresión. Es como que escribimos en clave, ¿no? Estamos haciendo nuestras claves matemáticas. Así es. Así como cuando ustedes se mandan un WhatsApp y ponen T, QM, así, e igualito. Yo escribo matemáticamente en esta simbología. Así es. Eso es digamos, el reto de aprender el lenguaje apropiado en lo que ustedes están estudiando. Ahora lo están haciendo porque están en estadística. Cuando ustedes estén en el ejercicio mismo de la profesión, bueno, tendrán que hablar pues en términos contables, ¿no? Tendrán que expresarse en esa terminología de su propia especialidad. Ese es el reto que en esa línea van, ¿no? En ese aprendizaje están caminando, de conocer todas las formas de comunicación que pudieran haber, simbólica, gráfica, de repente de escritura, ¿no? Fonética, la forma como lo expresemos, hasta en la forma como se dice la palabra, ¿no? En el tono que se expresa la palabra. Ahí viene la diferencia. A veces no es lo mismo, me dirán ustedes, no, profesora, los objetivos que hemos escrito, yo quería decir esto. Sí, pues, pero cuando yo te lo leo, dice otra cosa.
Entonces, ¿por qué? Porque todavía no nos podemos comunicar apropiadamente en la misma simbología. Falta. ¿Y cómo lo consigo? Revisando, leyendo, volviendo a leer en el otro lenguaje, no en tu lenguaje, no en el lenguaje del compañero. El compañero te va a explicar, pero a su modo. No es lo mismo que tú lo leas directamente de un libro. Para eso tienen la bibliografía que les he puesto en el DUTIC, ¿no? Porque les va a ayudar a comunicarse de forma apropiada en los términos estadísticos. Bien, bueno, y entonces decíamos de que este símbolo va a representar la desviación estándar o el error estándar de la proporción en la diferencia de las proporciones muestrales. Por eso es importante, cuando yo digo de la proporción, ya me están captando que es de la poblacional, porque después vuelvo a decir de la diferencia de las proporciones muestrales. Entonces ya sabemos que es de la muestra. ¿Ok? Esas expresiones son importantes diferenciarlas porque sé que quiero conseguir para responder a esa fórmula o de repente a ese término, ¿no? Y esa expresión de esta diferencia también tiene su fórmula, ahí está. Raíz cuadrada de la proporción muestral por la diferencia a 1, ¿no? De repente la proporción muestral es 0,15, entonces, ¿cuánto me falta en esta diferencia? 0,85. La proporción muestral de la otra población es 0,20. ¿Cuánto me falta para 1, no? La diferencia 1, 0,80, entre el tamaño de cada una de las muestras. Entonces, como pueden ver, esta es la única fórmula para encontrar el intervalo de confianza de la diferencia de proporciones. Y uno con menos y el otro término con más. Y de ahí sale la respuesta. Vamos a ver en los ejercicios. Por ejemplo, acá me hace referencia a que una compañía, ¿no?, está interesada en comparar. Mira, comparar. Ese es un verbo que ya ustedes tendrían que de repente en alguno de sus objetivos incluirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de comparar ya me debo imaginar dos poblaciones. Poblaciones, población 1, población 2. Voy a comparar ambas poblaciones. ¿Qué voy a comparar? El porcentaje de quejas sobre sus servicios en 2 de sus oficinas en 2 ciudades diferentes. Entonces, pregunto, ¿cuál es la variable? Hasta aquí ya apareció la variable. ¿Cuál es la variable? ¿Quién me dice? Vamos. Quejas sobre. Ya, a ver. Edith, creo que... Coraima. El número de quejas sobre los servicios de asesoría económica en las ciudades A y B. Ya. Es que hay dos cosas que se enuncian en la variable. La característica y las poblaciones. ¿Sí? La característica y las poblaciones. Ya, a ver, otro que me diga más preciso. Hay error en esa expresión, por eso es que quiero que se den cuenta de cómo tenía que ser o cuál es el error. Las poblaciones no son las ciudades, por si acaso. Dime, Carla. Podría ser el número de quejas sobre los servicios de asesoría que brinda la oficina de la ciudad A o la oficina de la ciudad B. Claro, las poblaciones son las oficinas y cada oficina se ubica en una ciudad, eso es complementario. ¿Ya? Pero en sí, bueno, las quejas, correcto. ¿Qué me habla de las quejas? Yo no puedo decir porcentaje de quejas porque estoy incluyendo al parámetro porcentaje, pero me van a decir, pero porcentaje no es parámetro. Claro, porcentaje viene de proporción. Es lo mismo, porcentaje que proporción, expresado
de otra manera. Y en el caso de quejas, sí es la característica. Bueno, puedo decir cantidad de quejas, ¿no? Número de quejas, ¿está bien? Siguen siendo quejas sobre los servicios de 2 oficinas. De ellas me está planteando la población, la variable, ¿no? O sea, que mi primera población es la oficina 1, que queda, la oficina 1 que queda en la ciudad 1. Y luego tengo la otra población, mi oficina. O sea, el problema de las quejas no está en la ciudad, está en las oficinas. Entonces, si yo tengo 2 oficinas y hay quejas, acá hay una cantidad de quejas y acá hay otra cantidad de quejas, yo quisiera saber, pues, si las quejas son iguales en ambas oficinas o va a haber diferencia. Porque si acá hay más quejas que en la otra, es porque acá está fallando de repente el personal que da el servicio, ¿no? Pero si de repente veo que hay quejas en ambas oficinas, ¿qué puedo decir? Que de repente pues la política de la empresa está funcionando mal. Algo hay que hacer. Y ese algo que hay que hacer se llama tomar decisiones. Bueno, de repente, pues bueno, es igual, vamos a demostrar qué está pasando. Bueno, y empiezan los datos, ¿no? Miren, esas variables siempre las voy a preguntar en el examen. Tienen que tener cuidado de expresar bien la característica y las poblaciones. Los datos salen de cada una de las poblaciones. Entonces dice, se seleccionó al azar, se seleccionó, y es muestra, 100 servicios, ¿ok? Mi muestra de la primera oficina fue 100. Y se descubrió que 12 de ellos, estos 12 representan la cantidad de esa característica, o sea, la cantidad de quejas. Esos 12 representan aquellos que tienen la característica de los 100, del total. Y entonces surge la primera proporción muestral, la X, que es la característica entre su tamaño de muestra, que viene a ser 12 entre 100. Ahí es donde se forma la proporción. No sé si les tocó a ustedes o no, pero por ejemplo, yo pregunté como dato en uno del examen anterior y no supieron escribirlo. Algunos no supieron escribirlo. Entonces, tienen que saber cómo se saca una proporción. Es una parte del todo, es una parte de ese todo. De la oficina de la ciudad B, se seleccionaron 120 y 18 tenían la queja. O sea, una parte de este todo. Son los 18 de los 120. Esto viene a ser mi proporción muestral de la segunda población. ¿Ya? Luego, ¿qué dice? Construye un intervalo de confianza. Bueno, para eso simplemente construya, dice, ¿no? Para estas 2 oficinas. Entonces, al hacer la construcción, hemos considerado ahí los datos, ¿correcto? Los datos, la variable, y los datos que necesito para este intervalo son la diferencia de proporciones muestrales, el coeficiente en la probabilidad 1 menos alfa medios, el error estándar de la proporción en la diferencia de proporciones. Solo necesito 3 elementos. Y entonces, no vaya a ser que les pregunte, escriba, ¿qué elementos o datos son innecesarios para un cálculo de un intervalo de confianza? ¿Qué se requiere para hacer un intervalo de confianza? No me van a dar los datos, ¿no?
¿Qué se requiere para hacer un intervalo de confianza? Solo 3 cosas. La diferencia de las proporciones muestrales, en este caso de las 2 proporciones muestrales, el coeficiente en la probabilidad 1 menos alfa medios y el error estándar de la proporción en la diferencia de las proporciones muestrales. Nada más. Pero tienen que escribirlo. Pero escribirlo en palabras, no escribirlo de la fórmula. Eso es lo que podría también preguntar, ¿no? Entonces tengan cuidado. Reconozcan bien cada símbolo, cada letra y cada dato. ¿Para qué? Para que puedan interpretarlo bien. Y entonces acá viene el resultado. Ya está, ya se hizo las operaciones, se reemplazó, se buscó la información y tenemos que el intervalo de confianza en la diferencia de las proporciones, y estas son, podría decir, de la verdadera proporción, ¿no es cierto? Porque es la poblacional. En el nivel de confianza del 95% se encuentra entre menos el 12% y el 6%. Simplemente es lo que dice ahí, ¿no? Es lo que dice ahí. Pero eso no quiere decir, hablo de la diferencia, eso no quiere decir que la primera proporción es esta y la segunda proporción es esta. No, no, eso no quiere decir. Simplemente quiere decir que es la diferencia. Si ustedes me dicen, yo tengo una diferencia, mi nota está entre 8 y 15, ya pues, ¿cuánto es la diferencia? La diferencia es 7. Pero yo no sé cuál fue tu nota si es que tú solo me dices que la diferencia fue 7. Si la diferencia es 7, ¿cuál será pues tu nota? De repente tu nota es de 10 a 17, ¿no? De repente tu nota está entre, no sé, 7 y 14. Pero yo solo sé de la diferencia. Eso es lo que me dice acá, la diferencia. ¿Ok? Bueno, después viene otra pregunta y dice, ¿se puede concluir que ambas oficinas tienen una diferencia significativa entre sus porcentajes de quejas sobre sus servicios? Entonces, en este caso me está preguntando, ¿hay una diferencia significativa? Quiere decir algo bastante grande, ¿no? O algo grande, ya, no tan grande. Basta que se note esa diferencia. Por eso dice significativa. Entre sus porcentajes de quejas sobre sus servicios, bueno, ¿qué es lo que hemos obtenido? Hemos obtenido un intervalo desde menos 0,12 hasta 0,06. Y entonces, pudo ser cualquier valor de esta diferencia, pero dentro de este intervalo observamos que nos encontramos entre un signo negativo y un signo positivo. No me interesa el valor. Y además sé que entre un negativo y un positivo obligatoriamente está el 0. Obligatoriamente. No hay otra. Entre un negativo y un positivo siempre va a estar el 0. Eso es de ley. Entre un positivo y otro positivo no está el 0. Entre un negativo y otro negativo no está el 0. Y no me vayan a decir, y un positivo y un negativo, eso no existe. Acuérdense de la recta real. Eso no quiere decir que tenemos que romper las reglas de la matemática. ¿Sí? Es la misma, la recta real es única. La recta real empieza en menos infinito y termina en más infinito. Y por el medio está el 0. Esto es la recta real. Entonces acá están los positivos y acá están los negativos. Entonces no existiría lo contrario. No podrían dar la vuelta a la recta real. Imposible. ¿Ya? Bueno, como este es nuestro caso de que tenemos negativo y positivo, y adentro está el 0, obligatoriamente, asumimos en algún momento puede tomar un valor de 0,1, 0,01, cualquier valor pudiera tomar la diferencia. En particular,
puede ser que esta diferencia me dé 0. O sea, tome el valor de 0. Basta que tome el valor de 0, ya, cayó en el pozo, digamos así, ¿no? Cayó. ¿Esto qué significa? Pues matemáticamente es lo que estoy refiriéndome. Que si yo tengo una diferencia, puedo pasar al otro lado, está restando, pasa sumando. ¿Y qué interpretación debo tomar? De que ambas son iguales. Que las proporciones son iguales. Pero ahora tengo que interpretar según la variable. No es cuestión de decir, ah, ya son iguales. ¿Qué son iguales? ¿Ah? Ojo, solamente una sola vez voy a preguntar con sus ejercicios de proporciones. Si en la única vez de respuesta que van a tener no es correcta, ya no hay repechaje. Así es. Queda ahí. Si dudan, tampoco es válido. Porque no, que piensen un ratito, acepto. Pero que duden y que sí, que no, con miedo me hablen, tampoco acepto. Tienen que estar convencidos de lo que dicen. Si no, ¿cómo han aprendido? Pues, a medias. No, no hay a medias. No hay a medias. Las cosas no son a medias. O es sí, pues no. Algunas de repente, con algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos tenemos que aprender, el conocimiento es único. Bien, entonces, ¿cómo debo interpretar frente a este resultado? Este es el resultado, pero no he dicho todavía la interpretación completa. Tengo la idea de que me ha resultado que las proporciones son iguales, perfecto. Pero la pregunta era otra. ¿Se puede concluir que ambas oficinas tienen una diferencia significativa entre sus porcentajes de quejas sobre sus servicios? ¿Qué he demostrado? Que no hay diferencia en los porcentajes de quejas de los servicios de ambas oficinas. Entonces, usted me va a decir así, ¿no es cierto? No hay. Perfecto. Yo les digo, ¿y por qué? ¿Por qué supones? Porque yo no sé que han hecho esto, ¿no es cierto? Simplemente me pregunté y me dieron esa respuesta. Entonces, ¿cuál sería la fundamentación? ¿Por qué afirmo que no hay diferencia? Porque esa diferencia es 0 o contiene el intervalo, lo contiene al 0, lo que da lugar a que las proporciones sean iguales. ¿Ya? Lo que da lugar. No es que las proporciones son iguales. ¿De dónde salió puesto? Fue un razonamiento previo. Acá lo dice. Como el 0 pertenece al intervalo, entonces la diferencia puede ser 0. Lo que implica que ambas son iguales. ¿Ya? Esa es la fundamentación a ese ejercicio. Bien, pasemos a otro. Otro ejemplo. En el siguiente ejemplo, dice, se realiza un estudio para determinar si existe diferencia entre la proporción de adultos de las ciudades de Trujillo e Iquitos que prefieren una determinada pasta dental. Las respuestas de 200 adultos seleccionados al azar, o sea, basta que se seleccione, ya es parte de la muestra, ¿no? De cada ciudad, o sea, 200 para cada uno. Así es. Se registran en la siguiente tabla. Esta es una tabla de resultados de la encuesta y nosotros tenemos que saber con qué información vamos a trabajar. Se puede inferir las proporciones de adultos que prefieren la pasta dental son las mismas en las dos ciudades, ¿sí? Las proporciones son las mismas en las dos ciudades. Entonces, como voy a inferir, voy a tener que trabajar de la muestra a la población. De eso me está diciendo. Se puede inferir, en otras palabras, con esta información de la muestra, porque esta es la muestra, ¿puedes hablarme de la población? ¿Puedes hablar de la población? Bueno, tenemos que empezar a identificar la
variable o la característica, porque yo tengo dos informaciones, los que no prefieren y los que prefieren. ¿De cuál vamos a trabajar? Como dice acá, que prefieren. Entonces voy a usar esta información. Y la otra se queda ahí, no pasa nada, no la uso porque no es de esa parte que me está preguntando. Entonces, mi primera proporción será 135 de los 200. La segunda, 140 de esos 200. Y van saliendo los datos para el desarrollo de los ejercicios. Entonces, la característica son los adultos que prefieren una determinada pasta, ya sea de Trujillo o de Iquitos. Aquí están las dos poblaciones. Entonces, para el intervalo de confianza, lo que hacemos es obtener los datos, las proporciones, que es lo único que necesitamos para poder sacar la diferencia, el coeficiente, que por cierto, aquí hay un error, así es, el coeficiente para la probabilidad 0,95 no es este, ¿no es cierto? No es este. Entonces, a veces nos equivocamos aquí, nos equivocamos acá y es probable que nos equivoquemos aquí. Y como yo veo el signo, no es que vea el valor, de repente por aquí me ha dado negativo o positivo y con el error de repente digo, no, en este caso no ha variado, pero de repente puede haber variado a positivo positivo o a negativo negativo y entonces la interpretación cambia, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que considerar. Entonces aquí sí hay error, esto según la tabla no le corresponde, me parece que le corresponde a 1,62,5, ¿sí? Más o menos. Entonces cambia ahí, cambia acá, por tanto va a cambiar acá porque también cambió aquí. ¿Ya? Entonces tengamos cuidado siempre al hacer los procesos. Al hacer los procesos. Muy bien, pero ¿cuál era la pregunta? Si había diferencia o no, ¿no es cierto? Se puede inferir que dentro de los que prefieren la pasta dental son las mismas proporciones. Bueno, la respuesta. Para el caso, como no va a cambiar, ya lo verifiqué, el signo se mantiene menos más, el valor no es el que voy a interpretar, sino el signo. Entonces vemos que el 0 pertenece al intervalo. Por tanto, la diferencia es 0, lo que significa que las dos proporciones son iguales. Y entonces, si son iguales, ¿qué puedo inferir? ¿Que las proporciones son las mismas? Sí, las proporciones de adultos que prefieren la pasta dental son las mismas en las dos ciudades. ¿Ya? Son las mismas en las dos ciudades. Bien, entonces, como pueden ver, la parte de la diferencia de proporciones no es difícil, solo manejo una fórmula. Las condiciones no son tan diferenciadas, son las mismas. Entonces, ya tenemos claro que hemos aprendido el intervalo de confianza en una población, así es, el intervalo de confianza para dos poblaciones, lo hemos hecho para la media y para la proporción y para la varianza. En dos poblaciones lo hemos hecho para la media y para la proporción. No vamos a hacer para, perdón, así es. No vamos a hacer para la varianza porque requiere de dos, no hay diferencia, hay razón de varianzas. Requiere de otra tabla. Hemos aprendido con las tablas de la Z, la T, la Chi, y hay otra que es la F de Fisher. Y esa es la que usa esta, como no les era alcanzado, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Manejemos estas tres. Si manejan estas tres, manejar una cuarta es lo de menos, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya ustedes tienen por lo menos 2 de sus objetivos ya resueltos. Por lo menos digo porque pueden tener otros, ¿no es cierto? Otros que
que no son los básicos, pero que sí los pueden resolver. ¿Ya? Hemos dicho que tienen que tener 5 objetivos básicos. ¿Dónde están esos 5 objetivos básicos? En el documento del TIC. Ahí está. Estos son 2 de ellos. ¿Cuáles son los otros 3? Con la prueba de hipótesis que trabajamos ahora. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna consulta, pregunta, duda? No hay preguntas. ¿Está claro todo entonces? ¿Se entendió? Vamos con el otro tema. Ahora sí tenemos el otro tema. La otra vuelta, la última de las vueltas. Ya vamos por la tercera vuelta, vamos a dar. Ok. La tercera vuelta está con prueba de hipótesis. Así es. Esa es la tercera vuelta. Volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Con una población, con 2 poblaciones. Con la media y con la proporción. Se vuelve a girar la rueda. Tercera vuelta. Miren, con 2 vueltas ya más que aprendido está el curso. Más que aprendido. O sea, ya ustedes ya manejan mejor la información. ¿En qué consiste una prueba o un contraste de hipótesis, no? Es como que tenemos un contrincante al frente. Así es. Pero creo que la palabra es muy fuerte todavía para decir un contrincante, ¿no? Un contraste, nada más un contraste. Es como decir, fundamentar una verdad, ¿no? Una verdad, eso es, evidenciar que lo que estás diciendo es cierto. Esa es una prueba de hipótesis. Es lo que pasa, por ejemplo, en un proceso judicial, ¿no? Que cuando se van a juicio las personas, ¿no? Cuando quieren conciliar, bueno, se van a un centro de conciliación cuando quieren conciliar, pero cuando no concilian, ya se van pues nada más al Poder Judicial, ¿no? Y empieza el juicio. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo en algo. ¿Por qué? Porque de repente creen tener la razón, pero no tienen la evidencia, ¿no? Y en esos casos tienes que tener la evidencia. O sea, tú tienes que demostrar que lo que dices es cierto. Si no tienes pruebas, lo sentimos. Pero yo no soy culpable. Pero no tienes pruebas, puede que no eres culpable. Al contrario, tienes pruebas de que eres, ¿no? Lo contrario. Igual. Si a mí me dices, de repente, no, Carlos me dice, profesora, mañana no tenemos clase. Entonces me está haciendo una afirmación, correcto. Yo le diré, ¿y cómo? ¿Quién dijo? ¿Dónde está la evidencia? No, aquí hay un comunicado. Ah, perfecto, listo, resuelto el caso. No pasa nada, hay evidencia suficiente para afirmar que mañana no tenemos clases. ¿Se dan cuenta? Pero si me dicen, no, me han dicho, ¿pero estás seguro? Sí, hay un comunicado, por ahí está escrito. ¿Has leído bien? Y entonces, lee bien y no era para mañana, era para el lunes, porque como hay partido, de repente, digo yo, ¿no? ¿Ya ven? Entonces me dirán, ¿y por qué va a haber suspensión el lunes? No sé, estoy suponiendo, es una suposición. Mientras no hay la evidencia, no hay nada. Sigue siendo una hipótesis no válida. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, ¿no? Todas nuestras acciones están basadas en este contraste de hipótesis, de querer verificar. No, algunas veces alguien nos dice algo y fácilmente ya lo aceptamos, no necesitamos prueba ni evidencia. Claro, porque va a depender de quién lo diga y cómo lo diga y y a qué se refiere también, ¿no? Así es. Entonces, este contraste de hipótesis parte de conocer qué es una hipótesis. Bueno, una suposición, un enunciado, una afirmación, una aseveración, una teoría,
Pero matemáticamente o estadísticamente se habla de un parámetro. De un parámetro específico, dice, o sea, de una media, de una proporción y de una varianza, que son lo que hemos estudiado hasta ahora. Y se dice o se hace con el propósito de ponerse a prueba. De eso se trata este tema, poner a prueba todo. Entonces, una prueba de hipótesis, pues es eso. Utilizar un recurso, utilizar un proceso que te permita contrastar lo que tienes en la teoría con lo que tú has observado, ¿no? Con lo que tú has observado. De repente también alguien me dice, profesora, le prometo que al siguiente examen le voy a mejorar, voy a tener más nota que esta. ¿Ya? Hasta que no me lo demuestre, no le puedo dar por válida su afirmación. Tiene que tener hechos. Cuando se saque, ya, entonces yo le diré, cuando me apruebes el siguiente examen, yo te daré la oportunidad de recuperar de repente por ahí tus notas. Perfecto. Pero primero me tiene que dar, pues, el hecho, la evidencia, que es cierto. Por eso que dice acá, contrastar la teoría frente a la observación. La teoría, ¿cuál vendría a ser? Lo que me afirma, ¿no? Que la próxima va a ser mejor. Y la observación, lo que yo veo cuando ya se realizó ese segundo examen. Eso es. Entonces, hay métodos para comprobar esas afirmaciones. Hay métodos. Uno de esos son los que vamos a estudiar, que es la prueba de hipótesis. Por ejemplo, dice, un técnico de control de calidad puede proponer la hipótesis de que un nuevo método produce solamente 5% de artículos defectuosos. A veces sucede, ¿no? Hasta en nuestra misma casa, nosotros tenemos, de repente se me ocurre, usamos una determinada pila en algún tipo de producto o artefacto y nos dura, según a nuestro parecer, nos duró poco. Vamos a comprar otra, decimos, ¿no? Otra marca. Y al final, ¿qué digo? Parece que fue igual. Se sigue manteniendo lo mismo. No ha habido cambios. Ah, bueno. Pero simplemente es por una apreciación, ¿no es cierto? En la parte de las empresas, en la parte empresarial, en la parte donde entra a tallar ya aspectos más formales, eso tiene que verificarse. El que yo tenga una máquina y empieza a fallar y alguien, el ingeniero dice, ¿sabe qué? Tienes que cambiar la máquina porque está fallando, dice el ingeniero. Bueno, pues está fallando, ¿la cambiamos así? Bueno, compramos otra. ¿Y cómo sabemos que hemos mejorado? Porque ya no falló. Tendría que ser muy evidente las fallas, ¿no? Que falla mucho de repente y ahora pues falla menos de lo que había. Los productos están mejor que lo que sucedía antes, ¿no? Entonces, es eso lo que voy a contrastar. ¿Qué es lo que hasta ahora ha habido y qué es lo que va a haber después? Eso se llama contrastar. Hay un punto donde yo hago el corte de lo que vino haciendo hasta un momento y de lo que parece que está sucediendo ahora. Eso que parece, tengo que traer la evidencia, tengo que traer la muestra, tengo que traer las pruebas que me demuestren que es cierto lo que estoy diciendo. Un educador afirma que 2 métodos para enseñar a leer tienen la misma eficacia. De repente sí, pero eso se prueba, por si acaso. Eso se prueba, que hay uno mejor que otro. Un candidato político puede afirmar que la mayoría de los votantes están de su parte. Bueno, tiene que comprobarse, porque es cierto que están de su parte, ¿no? Tiene que comprobarse. Así es.
Hemos visto entonces que los parámetros se pueden estimar, ¿no? Se pueden encontrar el valor. ¿Cómo se encuentra el valor? A través de intervalos de confianza. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar algunas afirmaciones para tomar decisiones. Entonces, la prueba de hipótesis es un recurso que nos permite inferir de una muestra hacia la población para ver qué está pasando en esa situación dada. Entonces yo puedo aceptar una hipótesis o rechazar la hipótesis que formulo. Aceptar o rechazar. Tenemos elementos que se consideran en una hipótesis. Así como antes comentaba del intervalo de la diferencia de proporciones, ¿qué necesito? Necesito la diferencia de proporciones muestrales, necesitamos el coeficiente en esa probabilidad y necesitaría el error estándar de la proporción en la diferencia de esas proporciones. Y aquí, ¿qué necesito en una prueba de hipótesis? Lo primero que necesito son plantear las hipótesis. Y digo las hipótesis porque son dos. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Ya? Son dos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como pueden observar, la nula se simboliza con H sub 0 y la alternativa H sub A, o si no también le pueden llamar H sub 1, como le llaman algunos otros autores. Eso no es problema, ¿ya? Pero lo que sí tienen que saber diferenciar es si esa es la nula o es la alternativa. Entonces la nula esta no va a cambiar, siempre va a tener 0. Esa es nula. Le pongas el nombre o la letra o el subíndice a la otra, va a ser lo contrario. Es cierto, estas hipótesis es una contraria a la otra. Si esto es blanco, la otra es negro. Si esto es sí, la otra es no. ¿Ok? Se complementan, en otras palabras. Son contrarias, pero se complementan, ¿no? Juntas las dos y sale todo. Pero a la vez son contrarias. Entonces, primer elemento que necesitamos, las hipótesis. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el estadístico de prueba. ¿Ok? El estadístico de prueba. El estadístico de prueba está representándome aquello que ya hemos aprendido. ¿Cuál es el estadístico de prueba? Puede ser Z, puede ser T, puede ser chi cuadrado. Bueno, no hemos aprendido todavía la F, no, dejémosla ahí. Entonces, cualquiera de estos voy a hacer uso. ¿De qué va a depender? Va a depender del parámetro, claro, y va a depender de las condiciones del ejercicio. Para poder saber por qué voy a usar, ¿no? Así es, para saber qué voy a usar. Cuarto elemento que requiero conocer, la región de rechazo. Esta región se genera cuando nosotros hemos elaborado ya las hipótesis. Son el resultado de la hipótesis. De ahí que vienen dos tipos de pruebas o dos tipos de, ¿qué podría decir? De pruebas está bien, o sea, de hipótesis de pruebas. ¿De qué dependen estos tipos de pruebas? Justamente hay dos, la bilateral y la unilateral. ¿Y cómo sé la bilateral? Justo de la región que voy a escribir. Bilateral o dos extremos. En la distribución normal, que conozco y siempre la estoy usando desde el primer día de clases, puede haber dos colitas, dos extremos, dos pedacitos que no ingresaron. ¿Se acuerdan ustedes del nivel de confianza? Así es, nivel de confianza. Entonces, esto de aquí será por la desconfianza, ¿no es cierto?
Si este es el nivel de confianza y es la probabilidad de ocurrencia, esta es la probabilidad de error porque no ocurre nada ahí. Me puedo equivocar si caigo ahí. Y entonces cuando se ha generado dos extremos, estoy en un tipo de prueba llamada bilateral. ¿Ya? Y cuando se ha generado un extremo, ya sea la derecha o ya sea la izquierda, entonces tengo un solo extremo unilateral. Bueno, ¿y estos gráficos de dónde salen? Van a salir de las hipótesis. Van a salir de cómo fue planteada tu hipótesis. Cuando es, por ejemplo, bilateral. Si la hipótesis fueron planteadas, por ejemplo, la nula igual y la alternativa diferente, porque es lo contrario, ¿no? Si uno es igual, la otra es diferente. Si fue diferente la que has elaborado, entonces estás en una prueba bilateral. Se generan dos extremos. Eso es teoría. Ya, esto tienes que saberlo sí o sí. Pero si solo fue la alternativa menor porque la nula fue mayor o igual, o la alternativa fue mayor porque la nula fue menor o igual, entonces estamos frente a una unilateral. Una sola colita. Si es menor, cola a la izquierda. Y si es mayor, cola a la derecha. ¿Ven que es fácil? Cola a la derecha. Claro, mayor apunta a la derecha. Pónganse la mano a la cintura, la mano derecha, ese es mayor. La mano izquierda a la cintura, ese es menor. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, si la alternativa, estoy hablando la alternativa, no la nula. Si la alternativa dice diferente, dos colas. Si la alternativa dice menor, una cola. Si la alternativa dice mayor, cola a la derecha. Y si es menor, cola a la izquierda. Entonces, como hemos dicho, si la nula me dice, por ejemplo, voy a trabajar con el parámetro de la media, igual, la alternativa automáticamente me dirá diferente. Si la nula me dice mayor o igual, la alternativa será estrictamente menor. Me puede decir la nula menor e igual, la alternativa me dirá, la alternativa me va a decir que es estrictamente mayor. ¿Ya? Observaciones. Observe que la nula en el primer caso tiene igual. En el segundo caso tiene igual. Y en el tercer caso tiene igual. Conclusión, la nula es la única hipótesis que lleva el igual. La alternativa nunca lo lleva. Nunca lo lleva. Así es que si yo les digo, plantee las hipótesis y me ponen igual en la alternativa, ya está mal. Aunque diga lo demás bien. No puede ser. Ese es un error grave. ¿Ya? Eso de entradita ya tenemos que considerar. Entonces, la alternativa nunca lleva el igual. Segunda observación. Se estarán preguntando, ¿y cuál tengo que hacer primero? ¿La nula o la alternativa? Yo les digo, no importa. Cualquiera es primero. Si tú haces la nula, ya sabes la alternativa, porque es lo contrario. Y si haces la alternativa, ya sabes la nula. ¿De qué depende? Depende de que tú hayas leído bien ese texto y hayas rescatado la primera que ves
más visible. O es a la nula o es a la alternativa. Por eso no todos tienen la misma habilidad para comprensión lectora. Pero con la práctica lo van a hacer. No todos los ejercicios, chicos, se resuelven igual. De eso tengan presente. No busquen patrones, porque no las hay en esta parte. No las hay. ¿Por qué no las hay? Porque los ejercicios siempre dan la vuelta en sus expresiones, o sea, no tienen la misma forma de expresarse. ¿Palabras claves puede haber? ¿Las puede haber? Sí. Cuando ustedes conozcan bien la teoría, las van a identificar. Algunos que ya han hecho el curso de repente o han leído dirán, pero a mí me han dicho que en la pregunta está la nula o la alternativa, digamos. Sí, puede ser, pero ese es un caso. Hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6, hay 7, hay 8, hay 9, hay 10 casos diferentes y tú tienes que saberlos todos. Solo tienes una opción. Identificar bien en el texto qué se dice de la muestra, qué se dice de la población. De ahí sale el planteamiento para las hipótesis. ¿Ya? De ahí sale el planteamiento para las hipótesis. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Hay un proceso? Sí hay un proceso que tenemos que conocer. No sé por qué se me ha puesto esto aquí. Así está mejor. ¿Ya? Hay un proceso que tenemos que conocer. Y es en el que nos vamos a basar. ¿Ya? Nos vamos a basar en ese proceso. Son pasos. De repente nos podemos pasar un paso. Sí, de repente uno, no podemos ser tan rígidos, ¿no? Pero tratemos de que estos pasos, mantenerlos en esa secuencia para no perderse ustedes mismos, ¿ya? Y puedan seguir la secuencia. En el caso de, en el primer paso es plantear las hipótesis. Hay que plantearlas. Nos equivocamos en plantear las hipótesis, nos equivocamos en el siguiente paso, en el siguiente proceso. Tenemos que tener cuidado. Me dirán, pero profesora, yo he planteado las hipótesis y el proceso está bien en estas hipótesis. Sí, yo entiendo, está bien en esas hipótesis, pero yo te voy a decir, esas hipótesis serán de otro ejercicio, porque de ese no es. Lo que has hecho está bien, pero es de otro ejercicio, no del que estamos realizando o resolviendo. ¿Ya? Eso tengan mucho cuidado por eso al plantear las hipótesis. El primer paso es plantearlas, muy bien. El segundo paso es seleccionar el nivel de significancia. ¿Qué significa nivel de significancia? Acordémonos cuando hemos trabajado de lo que se refiere, ya, no importa, al nivel de confianza, ¿no es cierto? Yo les comentaba, en la distribución. Nosotros hemos trabajado 1 menos alfa como nivel de confianza. Muy bien. El nivel de significancia es lo que le falta al nivel de confianza. Y eso se llama alfa. Juntos estos dos son el alfa. Claro, porque acá está alfa medio, ¿se acuerdan? Pero juntos los dos hacen el alfa. Puede estar en dos extremos como puede estar en un extremo. Entonces, esto es 1 menos alfa y este será el alfa. Ese es el nivel de significación, el alfa, el valor del alfa, que el ejercicio te lo va a dar. Y si no te lo da, asumimos el que hemos aprendido. ¿Qué aprendimos cuando no te daba el nivel de confianza? Que era 95. ¿Y qué se supone deberá ser el alfa ahora que no te lo da? Pues el 0,05. ¿Ya? Si no te lo da, ese es el nivel de significación. Con ese trabajas. Lo mismo va a pasar en tus ejercicios. Si no lo has colocado, entonces asumes que este es.
Y si has colocado 90% de confianza, debo entender que es el 10% de significancia. Cuando estés en intervalos de confianza, vas a trabajar nivel de confianza. Y cuando estés en una prueba de hipótesis, vas a trabajar nivel de significación o significancia. ¿Ya? Diferencien bien esas dos cositas. ¿Qué más? El estadístico de prueba, que es un elemento del cual hemos hablado, ¿no? Que es parte de lo que ya hemos estudiado. Puede ser el Z, puede ser el T o puede ser la chi cuadrada. ¿Con qué trabaja el estadístico de prueba? Trabaja con los datos de la muestra. Claro, es la evidencia. La muestra es la evidencia, es lo que te traigo para demostrarte que es cierto, ¿no? Es lo que te traigo. Luego se formula una regla de decisión. ¿Con qué se formula la regla de decisión? Con el nivel de significación. ¿Ya? Con eso se formula la regla de decisión. Claro, ¿de dónde sacas el nivel de significación? De la tabla. Ahí te vas. Y entonces recién haces el contraste. Los datos de la muestra con los datos de la tabla. Así es. Muy bien. Contrastas y ¿a qué llegas? A que tomas una decisión. ¿Y cuál va a ser la decisión? ¿Aceptas o rechazas la hipótesis? Lo que hiciste acá, al primer paso. ¿Qué se acepta o qué se rechaza si tienes dos hipótesis? Se acepta la nula, se rechaza la nula. Se habla de la nula. Entonces, si yo acepto la nula, automáticamente rechazo la alternativa. Si yo rechazo la nula, automáticamente acepto la alternativa. ¿Bien? ¿Quedó claro? Aquí tienen ustedes para ir revisando cada uno de los pasos de los cuales hemos hablado. Ahí tienen el material. Dígame. ¿Podría volver a repetir el último paso? Ya. Vamos a hablar de aceptar y rechazar el último paso. Muy bien. Gracias, Rosa. Entonces, primero, antes de eso, aquí en el paso 2, cuando dice especificar el nivel de significancia, era el error, ¿no es cierto? ¿Con qué error voy a trabajar? Entonces, ahí es donde yo les comenté sobre los errores también que se pueden cometer en un proceso judicial, ¿no? Que de repente es culpable, en la realidad es culpable, pero el veredicto le salió inocente. Y entonces hay un error. No, ¿cómo va a ser? Si es culpable, ¿por qué lo estamos dando de inocente? O de repente el otro error es que siendo inocente lo hemos culpado. También es otro error, ¿no? Son dos tipos de errores. Estos dos tipos de errores, uno se llama alfa, que es el que trabajamos, y el otro se llama beta. Entonces, hay dos tipos de errores. El error tipo 1 y el error tipo 2. De eso vamos a hablar la próxima clase exclusivamente. ¿Ya? Estos son los valores del nivel de significación que están en la tabla, que ustedes lo pueden manejar desde la tabla, no necesariamente aquí. El otro fue el estadístico de prueba, que puede ser el Z, el T, la F de Fisher, la chi cuadrado, bueno, pero no hemos hecho la F de Fisher. La otra es la región crítica, que se define con el valor crítico, justamente donde yo acepto o rechazo las hipótesis. Cuando nosotros tenemos una región, aparece un valor crítico. Este valor crítico es el valor del estadístico en el que hemos trabajado. Si hemos trabajado en la Z, será la distribución muestral del valor estadístico Z. Si hemos trabajado en la T, será como la distribución muestral del valor estadístico T.
Entonces, ese valor de la tabla que hablaba va a definirme en dos regiones. En dos regiones. La región de rechazo, que normalmente es la pequeñita, y la región de aceptación, o no rechazo, también se le llama, ¿no? La de región de aceptación o no rechazo. Entonces, esto es la teoría, esto es lo que me trae la tabla, esto es lo que me dice el ejercicio. Pero, con la evidencia, con los datos de la muestra, yo estoy armando otro cálculo, estoy procesando otra información. Y esa información la tengo que ubicar en esta gráfica. De repente me salió -1. Allá, cayó acá. -1 está por aquí, ¿no? -1. Entonces, cuando me cae -1, que digo está acá, entonces, ¿dónde me ha caído? En la región de aceptación, se llama. O también se llama de no rechazar. O también se llama no crítica. Miren, 3 nombres tiene. 3 nombres. Algunos textos lo dicen de una forma, otros lo dicen de otra. Cualquiera de estas 3 la van a encontrar. Entonces, esta es una región crítica. Si esta es no crítica, esta es la crítica. Y si esta es la de aceptación, esta es la de rechazo. ¿No es cierto? Es la de rechazo. Entonces, ¿dónde he caído con mi información? Con el 1 que calculé, hemos caído en la región de aceptación. ¿Y qué decimos? Acepto la nula. Acepto la nula. Y si acepto la nula, ya pues, automáticamente la alternativa la descarto. Acepto la nula. Ahorita vamos a ver qué significa aceptar la nula. La acepté. Pero ¿qué pasa si me hubiese salido el valor de 2? Hecho con la evidencia que traigo de la muestra, hecho el cálculo y me sale 2. ¿Dónde va el número 2? Por acá. ¿Dónde cae? En la región de rechazo. Y entonces, ¿qué digo? Rechazo. ¿Qué rechazo? La nula. Siempre la misma. ¿Y qué significa que rechazo la nula? Nada que ver pues ya con la nula. ¿Con quién tengo que hablar ahora? Tengo que aceptar. Ya pues necesariamente, ahora sí acepto la alternativa. Y hablaré del significado de la alternativa. ¿Ya? Hablaré de la alternativa. Entonces, va a depender de la forma de la región. De la forma de la región. De repente, como ven aquí, también tengo una cola. Ya depende de dónde caiga, ¿no? Bueno, formular la regla de decisión, que es el 4º paso, implica eso, que yo sepa dónde voy a caer con los cálculos que hemos hecho de la muestra. Con los cálculos que hemos hecho de la muestra. ¿Dónde está eso cuando digo? Aquí ya lo expresé. Aquí está. Cuando yo identifico el valor del estadístico de prueba, me tengo que trabajar con los datos de la muestra. Aquí sale un resultado. A su vez, tengo que armar el gráfico con los datos de la tabla. Eso por otro lado. Y luego voy a comparar. Y cuando digo voy a comparar, es cuando yo les digo, voy a ver dónde caigo. Voy a comparar la que traigo de la muestra con lo que existe en la teoría de la tabla. Y es ahí donde yo digo, o caigo aquí, acepto la nula. O caigo acá, rechazo la nula. ¿Ok? Rechazo la nula. Entonces, ahí viene el contraste. Y por último aparece lo que se llama la regla de decisión. O sea, ¿qué voy a decidir? Ahí viene la interpretación de esa hipótesis nula que me he planteado. Que si el valor calculado de la estadística de prueba cae dentro de la región crítica, se rechazará la nula. Caso contrario, no se rechaza, o sea, se acepta la nula. Se acepta la nula. Y entonces, con la muestra que hemos tomado, podemos llegar a la conclusión o a la decisión. ¿De qué? Que si yo rechazo la nula, entonces,
¿qué digo? He rechazado la nula. Lo que yo decía antes, hasta ahora. Yo decía, por ejemplo, vamos a suponer, ¿ya? Un ejemplo. Voy a suponer que tengo una empresa donde el promedio, los ingresos promedios de la empresa, han sido hasta ahora 5.000 mensuales. 5.000 mensuales. Pero resulta que con esta crisis económica que hay de por medio, me parece, me parece que este promedio, estos ingresos promedios de 5.000 ya no están, no se dan, han variado. Miren, estoy suponiendo, han variado. O sea, esta expresión que he elaborado acá está basado en lo que existió y existe hasta este momento. Pero nace la suposición de que esto ha cambiado, pues ya 5.000 creo que ya no es. Y efectivamente, voy a hacer la prueba. ¿Cómo demuestro que esto ha cambiado? ¿Cómo demuestro? Me voy a tomar 60 días. En los 60 días voy a tomar cada día cuántos son los ingresos. ¿Cuántos son los ingresos? ¿Listo? Saco el promedio muestral. ¿Ya? Saco. Un ratito se va la batería. Ok. Saco el promedio muestral. Así es. Y me resulta que este promedio muestral salió 4.000. ¿Ya? Salió 4.000. Entonces, esto es la evidencia que estoy trayendo. Entonces yo les digo, ¿saben qué? Esta empresa, hasta el día de hoy, ha tenido ingresos promedio de 5.000 soles. Pero me parece que ha cambiado. Entonces he tomado una muestra, bueno, hasta el día de hoy se cree que 5.000, se sigue pensando, hasta que no haya alguien que lo refute, pues, ¿no? Hasta que vea una evidencia y diga, no, ya no es. O de repente, pues, resulta que sí, tenía razón y ya hasta quedó fuera, ¿no? Algo así. Entonces viene alguien y me dice, no. Viene el ingeniero y dice, ¿sabe qué? Yo he tomado la muestra a 60 días. Cada día he preguntado sobre cuántos son los ingresos. He sacado el promedio y me sale que es 4.000. Así, muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Verifiquemos si es cierto. Y entonces, con esta evidencia, yo tengo que plantear la alternativa. ¿Qué creen que pondré en la alternativa? Que el promedio, ¿qué pasa? ¿Es diferente? ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿Qué colocaría? A ver, escríbanme en el chat. ¿Cuál creen que va a ser mi hipótesis alternativa frente a lo que existe? Dime, Carlos. Diferente, profesora. Diferente. ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver. Diferente. Yuli dice diferente. Sadaid dice que es menor. ¿Quién más? Ya. A ver. Gustavo dice que es menor. A ver, vamos a ver Gustavo. Gustavo. Hello. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Gustavo. ¿Por qué dices que es menor? Porque es diferente a la que ha dicho el empresario. Porque Sí, la nula pero es tú te mayor estoy... y dígame. No, si tú me dices, ¿por qué es menor? Y tú me dices, ¿por qué es diferente? Entonces, ¿es diferente o es menor? ¿Cómo es? Es menor. ¿Pero por qué es menor, pues? Porque es mayor a la hipótesis nula.
no es tan convincente. A ver. Gianmarco, ¿por qué es menor? No me digas por qué es diferente, ¿ah? Porque ya no. ¿Por qué es menor? Gianmarco, no hay micrófono. Sadaí, ¿por qué es menor? Yo consideré que como hasta el momento se sabía que... Sadaí, no te escucho, está lejísimos. Yo consideré que como hasta el momento el promedio de la población de lo que se está hablando era 5.000 y luego al sacar el nuevo promedio durante los 60 días sale 4.000, pues 4.000 ya es menor que 5.000, mejor dicho, entonces sería menor y esa sería nuestra hipótesis. Ya. No te he escuchado tan claro, pero ya te he sido algunas palabras, te he entendido. Ya, a ver, sí, tiene razón en lo que dice, ¿no? Fíjense, chicos. En lo que decía Carlos es diferente, lógico, ¿no? Es diferente porque acá dice que es igual, por tanto, este es diferente. Muy bien, pero en ningún momento he usado la palabra diferente, por si acaso, en el enunciado del texto. Yo he dicho ha cambiado, ¿sí? Cambiar, ¿qué quiere decir cambiar? Cambiar quiere decir que puede ser mejor o puede ser peor. ¿Sí? Eso quiere decir, o sea, sigue siendo una palabra ambigua de repente porque tiene dos significados, ¿no? Pero cuando yo digo la palabra diferente, sí, no tengo que cambiar. Diferente se escribe así. Pero cambiar no tiene, tiene esta simbología, tiene la palabra cambiar. Cambiar no quiere decir así, por si acaso. ¿Ya? Entonces, cuando se da la evidencia y vemos que en la evidencia estoy trayendo a 4.000, voy a contrastar con lo que se venía haciendo y resulta que es menor. Es menor. ¿A quién? ¿Menor que 4.000? No, es menor que 5.000. Es menor a 5.000. Entonces me dirán, pero ¿cómo? ¿No era acá el igual y acá el diferente? Sí, pues, efectivamente, hay libros, es lógico, que si acá es menor, ¿cómo tiene que ser acá? Mayor igual, así es, también es válido, como también es igual, el igual es válido, no hay problema. Lo que yo sí les he dicho, que la nula siempre lleva el igual. La puede llevar acompañada del mayor, acompañada del menor o simplemente sola. Es lo mismo. Lo que sí tiene que estar bien claro es la alternativa. ¿Ya? Es la alternativa. Eso va a depender del texto del ejercicio. Y entonces, si de repente hemos hecho los cálculos con el estadístico y con todo lo que trae la muestra y me resulta que debo aceptar la nula, me sale aceptar, entonces, si debo aceptar la nula, en otras palabras quiere decir que no la debo de rechazar, debo aceptar la nula. Entonces, ¿qué decimos? Aceptar la nula significa que no hay evidencia, o sea, todo lo que se hizo aquí, a un costadito, de tomar las 60 días, de sacar el promedio, no es suficiente para contrastar con estos 5.000. ¿Sí? Me quedo con los 5.000. He aceptado la nula. Al aceptar la nula, sigo diciendo y sigo pensando que nuestro promedio de ingresos se mantiene en 5.000. Pero si me hubiese salido al hacer el contraste, al hacer la comparación del estadístico con los cálculos que traigo y hubiese salido, se rechaza, ¿sí? Se rechaza la nula, o sea,
olvídense, esta ya no es válida. Se acepta la alternativa, entonces, ¿qué puedo decir? Que hay evidencia, todo lo que he traído es cierto, hay evidencia suficiente para decidir que nuestros ingresos promedio han disminuido, porque eso es lo que he probado, que han disminuido de lo que había, ha disminuido, ¿ya? Eso es lo que he probado. Entonces, aceptar una hipótesis o rechazar una hipótesis es interpretar el parámetro, el valor y el signo, digamos, de comparación. Esos son signos de comparación, de contraste, igual, mayor, menor, son símbolos de contraste. Esos los hemos estudiado en la primaria, en la secundaria, sabemos que existen y ahora los estamos usando. Y son símbolos de contraste. ¿De acuerdo? Ahora quedó más claro. ¿Ya? Entonces, a estas alturas ya tenemos que ir practicando en plantear las hipótesis. ¿Ya? En plantear las hipótesis. La próxima clase vamos a... No he hablado de la media todavía, pero ya este proceso se usa para la media, para la proporción, para la diferencia de medias, para la diferencia de proporciones. Sí, es lo mismo, ¿ya? Solamente que cada una en sus condiciones o en sus diferentes situaciones. Hacer un gráfico es importante para definir la región de rechazo o de aceptación. Puede ser cola a la derecha, y cuando la cola es a la derecha, cuando la alternativa es mayor. Puede ser cola a la izquierda, y cuando es cola a la izquierda, cuando la alternativa es menor. Puede ser dos colas, y cuando es dos colas, cuando la alternativa es diferente. O sea, hay diferencia, dice, ¿no? Entre el ingreso medio de hombres y de mujeres. ¿Ya? De eso se trata una prueba de hipótesis. Entonces, ¿cuál es la tarea para el viernes? Habíamos comentado ya en la clase anterior que los ejercicios de proporción deben estar hechos para el viernes, ¿no? Eso ya lo tenían de la semana pasada. Entonces deben estar resueltos. Lo único que yo voy a hacer es preguntar sobre sus soluciones. ¿Cómo los han hecho? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué datos tiene? Todo eso. ¿Ya? Entonces, entiéndanlo bien a esos ejercicios. De eso voy a preguntar. Y de los ejercicios que están referidos a la prueba de hipótesis del parámetro de la media, yo les sugiero planteen las hipótesis. Ahí nomás, quédense ahí. Si van a hacer algo más, háganlo consciente de lo que están haciendo. No mecánicamente, sino pensando en lo que están haciendo. Siempre en todo ejercicio saquen la variable, saquen los datos. ¿Ya? Pero lo único que les voy a pedir, que es lo que he hecho hoy, es plantear hipótesis. Plantear las hipótesis. Una es hipótesis contraria a la otra. Bueno, de esa manera van a darse cuenta cómo van con el planteamiento, si van entendiendo. Resalten las palabras que los ha llevado a formular la hipótesis que tienen. ¿Ya? Resalten eso para que vayan viendo que no todos los ejercicios son iguales. Bien, hasta aquí creo que estamos con todo esto de la prueba de hipótesis, y lo que falta es seguir hablando, pero en una población con el parámetro de la proporción y en dos poblaciones con los dos parámetros que me faltan. Ya pueden ir haciendo su trabajo de repártanse bien, organícense bien y explíquense uno al otro cómo es que lo están observando su proceso. ¿Listo, jóvenes? ¿Algo más que falte? ¿Preguntas? No quiero entrar a la media porque después nos perdemos. Mejor la próxima clase entramos a la prueba de hipótesis de la media.
Y es lo mismo, ¿ah? Por eso voy ya ahí avanzo rápido. Con la proporción, mucho más rápido. Ok. ¿No hay preguntas entonces? Por ahora nos quedamos aquí. Vamos a dar por terminada la clase. ¿Ya? Muy bien. Si es así.